Las personas que cometen delitos de odio no están enfermas en el sentido tradicional del término. Es decir, no son esquizofrénicos o maníacos. Lo que sucede es que manifiestan elevados niveles de agresividad y conducta antisocial. Son miembros de la comunidad que, por su grado de alteración y preocupación interna, representan un riesgo permanente de violencia. Además, suelen planificar sus ataques de manera deliberada y detallada. En Sin Distancias nos acercamos hoy a los delitos de odio desde la perspectiva de la psicología social y es una nueva propuesta del catedrático de Psicología Social de la UNED, José Francisco Morales Domínguez. Buenos días a todos. La cuestión sobre la que vamos a hablar hoy la hemos denominado Perspectivas psicosociales sobre los delitos de odio en el marco de las relaciones intergrupales. Para hablar de este asunto contamos con la colaboración de Amalio Blanco, catedrático de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha investigado a fondo y publicado un libro de referencias sobre él. Buenos días, profesor Blanco. Buenos días, profesor Morales. El profesor Blanco, como he dicho, ocupa la cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte su docencia e impulsa numerosos proyectos de investigación. Su extenso currículum impide que yo pueda hacer ahora alusión a todas sus aportaciones a la psicología y por tanto me veo obligado a hacer una breve selección que sin duda no va a hacer justicia a sus méritos, pero que puede dar, creo, al menos una idea aproximada de ellos. Comencemos con el plano institucional. El profesor Blanco ha sido uno de los primeros decanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y precisamente cuando desempeñaba ese cargo puso en marcha la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología Españolas. Convirtió este órgano en un foro para el análisis de la docencia universitaria de la psicología y hoy, muchos años después, sigue funcionando y da fe del acierto que tuvo el profesor Blanco en ponerlo en marcha. Su formación es amplia y diversificada. Es doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Amplió estudios de Sociología en la Universidad de St. Gallen, en Suiza, y de Psicología en la Universidad de California, en Los Ángeles. Durante su estancia en esta segunda ciudad, realizó la investigación sobre el lenguaje que constituiría el núcleo de su tesis doctoral. Accedió a la cátedra de Psicología en 1983 e inicialmente se incorporó, aunque solo durante un breve periodo de tiempo, a la Universidad de Salamanca, desde la que volvió a la Universidad Autónoma de Madrid. Sus publicaciones cubren un amplio espectro. Vale la pena destacar algunas de ellas por su especial relevancia. Es autor de un volumen sobre teorías en psicología social que ha sido, y todavía es, una obra de referencia en este campo. Fue editor de un libro que contiene trabajos inéditos de Kurt Lewin, uno de los padres fundadores de nuestra disciplina. Y es autor igualmente de un libro de referencia sobre grupos, una obra que ha tenido una amplia difusión y ha sido muy bien acogida. Recientemente ha publicado un extraordinario libro sobre cognición social en cooperación con otros colaboradores y colegas. En el ámbito aplicado es coeditor de un libro fuente sobre intervención social en colaboración con el profesor Rodríguez Marín. Dos aportaciones suyas a la disciplina de la psicología social merecen destacarse. Una de ellas es la edición de un libro sobre el 11M, desde mi punto de vista, la obra definitiva sobre este suceso. En ese libro el lector puede encontrar análisis de dicho suceso desde distintos ángulos: político, histórico, sociológico, psicosocial y psicológico. Son análisis realizados por autores de primera fila en sus respectivas disciplinas. Recomiendo a los oyentes la consulta de algunos de sus capítulos. En mí causaron una honda impresión, tanto por la profundidad y calidad de su aportación como por lo sensible del material que analizaban. La otra aportación digna de destacar es su contribución a la difusión del pensamiento de uno de nuestros colegas, el profesor Martín Baró. Este insigne colega fue víctima del ejército salvadoreño en la Universidad Católica, junto a otros profesores y trabajadores de dicha universidad. A él hay que conceder el mérito de haber sido el creador de la llamada psicología social de la liberación. Pues bien, de la publicación póstuma de sus trabajos, en parte inéditos, se ha encargado el profesor Blanco, que ha conseguido darles difusión internacional. Pero hoy de lo que vamos a hablar aquí es de los delitos de odio, y es que el profesor Blanco es coeditor de una obra en 3 volúmenes, recientemente publicada en concreto en el 2016 por la editorial Praeger.
Esta obra, además, es el resultado de una amplia línea de trabajos anteriores sobre esa cuestión. Por tanto, comencemos preguntando ¿en qué consiste un delito de odio? Buenos días, profesor Morales. Buenos días a todos y a todas. Un delito de odio es, en primer lugar, y por encima de cualquier otra consideración, es un acto de violencia. Por tanto, podemos abordarlo desde cualquiera de las muchas definiciones que desde la psicología social se han dado de la violencia, y la mayoría de ellas han coincidido en señalar que la violencia es una forma extrema de agresión que tiene la intención de causar daño físico a una persona. Lo que ocurre es que cuando causa daño físico, automáticamente está causando también un daño psicológico. Pero los delitos de odio tienen una particularidad desde el punto de vista psicosocial muy relevante, y es que están dirigidos contra personas, no en tanto que personas, sino en tanto que y porque pertenecen a un determinado grupo o a una categoría social. Por tanto, desde ese punto de vista, los delitos de odio se inscriben dentro de una lógica intergrupal. Y esta consideración es la que preside la definición de los delitos de odio por parte del Ministerio del Interior español y del Congreso de Estados Unidos. El Ministerio del Interior español define los delitos de odio como todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro similar, como las diferencias ideológicas. Por tanto, en los delitos de odio tienen una característica especialmente útil de abordar desde el punto de vista psicosocial. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos se habla de crímenes de odio, un término un poquito más fuerte desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Pero también se consideran como un ataque a una persona o la propiedad motivada totalmente o en parte por un prejuicio contra una raza, religión, algún tipo de discapacidad, origen étnico, orientación sexual. Por tanto, podríamos decir que ambas definiciones confluyen en un tema muy importante desde el punto de vista psicosocial. Reiteramos la pertenencia grupal o categorial de la víctima. Bien, ¿y qué procesos psicosociales están imbricados en este tipo de delitos? Estas definiciones sitúan el delito de odio como resultado de procesos psicosociales muy significativos. Podríamos hablar de 6 de ellos, eso nos llevaría mucho tiempo, pero quizá merezca la pena, señalarlos, al menos los más importantes. En primer lugar, un delito de odio es un acto intencional, es un acto que se lleva a cabo intencionalmente en contra de una persona, con la particularidad, y sería la segunda de las características, de intentar hacer daño o con la intención de hacer daño. Y este quizás es el rasgo psicológicamente más distintivo de los delitos de odio. Daño físico y daño psicológico sin distinción ninguna. La particularidad de los delitos de odio reside además en que la herida psicológica, al afectar a la persona en tanto que perteneciente a un grupo o a una categoría social, daña su sentimiento de pertenencia y su identidad, y eso desde el punto de vista psicosocial es extraordinariamente pertinente. Y como quiera que ambos procesos, la pertenencia y la identidad, tienen como marco de referencia el grupo, los delitos de odio causan una herida social y dan lugar a un daño compartido. Por eso es por lo que la pertenencia categorial se convierte en el principal factor de riesgo para la experiencia traumática, dando lugar a una experiencia traumática de corte muy psicosocial. En segundo lugar o en tercer lugar, los delitos de odio tienen como marco de referencia la pertenencia grupal o categorial, que es la que marca muchas de nuestras relaciones interpersonales, y cabría a este respecto recordar aquella famosa propuesta de Henry Teifel. En realidad, la inmensa mayoría de los comportamientos que las personas llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana son comportamientos intergrupales o intercategoriales. Cabría mencionar también que ese tipo de comportamientos están muy definidos a partir y a través de sesgos intergrupales, entendidos estos como un conjunto de opiniones, valoraciones y acciones arbitrarias, normalmente negativas y muy improcedentes respecto a otro grupo, que devalúa y daña de manera directa o indirecta tanto al grupo como a las personas que pertenecen a él, privilegiando al mismo tiempo y de la misma manera y en el mismo sentido a los miembros del propio grupo o del endogrupo. Y finalmente tenemos las relaciones emocionales que este tipo de conductas provocan, y que da lugar a entrar en escena a las emociones intergrupales. Por tanto, el elenco de características que definen los delitos de odio son muchas y muy propiamente y muy puramente psicosociales, podríamos decir. De acuerdo, entonces
la conclusión a que me lleva lo que acaba de comentar es que los delitos de odio se deben considerar más como algo grupal que como algo individual. Yo creo que sí, creo que la respuesta a esta pregunta ha quedado clarificada en las reflexiones que acabamos de hacer. Aunque se manifiesten en el transcurso de las relaciones interpersonales, los delitos de odio deben ser considerados como un fenómeno grupal, o con más precisión, un fenómeno inscrito dentro de las relaciones intergrupales, unas relaciones que se manifiestan sin atender a las diferencias individuales, sin prestar atención a la persona propiamente dicha a la que se hiere, se humilla, o se violenta. Sí, como realmente en la realidad cotidiana las personas tienden a percibir más a la persona individual que comete el delito de odio, a mí me gustaría que usted elaborase un poquito más el concepto de grupalidad en ese contexto. ¿A qué nos referimos qué es eso de la grupalidad en el delito de odio? Sí, es una excelente pregunta, profesor Morales, y yo creo que ahí lo que debemos hacer es intentar justificar efectivamente esa perspectiva grupal que le damos a los delitos de odio. El odio, en primer lugar, es una emoción, y es una emoción intergrupal. Es una emoción en contra de una persona, pero repetimos, en tanto que esa persona pertenece a un grupo, a una categoría social distinta a la mía, respecto a la cual yo tengo ideas, representaciones, emociones, etcétera, etcétera. Es un peligroso destilado de tres emociones intergrupales primarias: la ira, el desprecio y el miedo. Ese es el panorama, por cierto, sombrío, ¿verdad?, que dibuja a su alrededor el odio. Y ese es también el paisaje que se divisa tras el prejuicio. Hoy en día hay un acuerdo bastante generalizado en considerar al prejuicio preferentemente como una emoción social negativa que se hace presente en las relaciones intergrupales cuando está de por medio la identidad social del endogrupo y el exogrupo, es decir, cuando entra en juego nuestra propia identidad, que es, no olvidemos nunca, una parte de nuestro propio yo y de nuestra propia autoestima y tal. Por tanto, el odio no forma parte de nuestra estructura biológica, eso es una obviedad, ni de nuestro código genético. Se incorpora a nuestra mente tras un proceso de aprendizaje en cuyo desarrollo los grupos primarios, especialmente la familia y el grupo de pares, juegan un papel muy destacado. Lo que gobierna a un individuo al comienzo de su vida, decía el Gordon Allport en esa obra incombustible Al paso del tiempo, que es la naturaleza del prejuicio, es una relación positiva de dependencia con la madre. Escasas o nulas son las evidencias, sigo citando textualmente a Allport, escasas o nulas son las evidencias de instintos destructivos. La génesis del odio es algo secundario, contingente y relativamente tardío en el proceso de desarrollo. No hemos cambiado mucho, la psicología social no ha dado muchas pruebas para refutar esta opinión y esta propuesta. Por tanto, en el desarrollo del prejuicio, la influencia de la familia y del hogar, dice Allport, tiene una gran importancia y tiene una gran prioridad. Y esta influencia se produce a través de una doble vía. Una vía directa, a través de la cual el niño o la niña adopta un prejuicio, imita directamente las palabras, los gestos, los comportamientos de los adultos, adopta los puntos de vista de sus padres, y una vía indirecta a través de la cual el prejuicio se desarrolla como consecuencia de un clima social, en este caso familiar, caracterizado por una educación severa y restrictiva, donde la obediencia ocupa un lugar muy privilegiado, donde el poder, la autoridad y la jerarquía están muy presentes en las relaciones al interior de la instancia familiar, y la desconfianza, es decir, el miedo al otro, la desconfianza frente al extraño, domina las relaciones intergrupales. Curiosamente, y no precisamente por azar, estos eran los rasgos que, de acuerdo con Kurt Lewin, definieron aquella cultura nazi que dio lugar a uno de los más crueles y destructivos eventos de odio en la historia de la humanidad: el poder como valor supremo, la obediencia como la principal virtud cívica, rigidez en las relaciones interpersonales, brecha profunda entre clases y estratos sociales, etcétera, etcétera. La desconfianza frente al extraño y la percepción caprichosa de amenaza que supone su presencia entre nosotros, el miedo al otro y la consideración de que el mundo en el que vivimos está plagado de peligros procedentes de los extraños, son algunos de los ingredientes de la naturaleza grupal de los delitos de odio.
Y finalmente, cabría recordar que los estudios a través de las técnicas neuropsicológicas, fundamentalmente la resonancia magnética funcional, hace tiempo que han mostrado cómo las zonas cerebrales que se activan frente a estímulos sociales, frente a personas que generan odio, son justamente las mismas y curiosamente las mismas y peligrosamente las mismas que se activan frente a estímulos que provocan asco, repugnancia y aversión, la amígdala y la ínsula. Esta es una noticia, yo creo, profesor Morales, realmente preocupante, ¿verdad?, desde ese punto de vista. Por tanto, hay una verdad importante características de los delitos de odio que han sido especialmente, digamos, estudiadas desde el punto de vista de la psicología social y que alimentan mucho la perspectiva grupal de los delitos de odio. De acuerdo, muchas gracias. Un poco en esta línea, por insistir un poco más y darle ya, digamos, cerrar los flecos que pueden quedar ahí sueltos, yo me preguntaría en qué medida estos delitos de odio remiten a los valores del grupo al que pertenece el que causa estos delitos. El estudio de los delitos de odio no ha formado tradicionalmente parte de las teorías e investigaciones en el campo de la psicología social. Si vamos al último handbook, por ejemplo, el que se publicó en el año 2010, el término odio, hate en inglés, no aparece en el índice analítico y curiosamente tampoco lo hace en el manual que coordinó usted con el profesor José Manuel Saucedo. Pero eso no tiene importancia, no deja de ser una anécdota porque sería erróneo pensar que los delitos de odio han estado ausentes de la investigación psicosocial. Realmente no es así. Sin ir más lejos, el odio está presente en las numerosas caras que muestra el perjuicio, lo acabamos de mencionar. Gordon Allport alude frecuentemente a él y además le dedica un corto capítulo que no en vano titula Agresión y odio. Los resultados sobre violencia en la psicología social han estado marcados por una perspectiva muy interpersonal, pero cuando se da el paso hacia la violencia colectiva o hacia la violencia política, el odio aparece claramente asociado a la figura del enemigo. A veces lo hace de una manera especialmente cruel. Martín Baró cuenta una anécdota que en una investigación que llevó a cabo para replicar unos estudios realizados en Estados Unidos sobre la formación de la categoría cognitiva de clase social, la formación en los niños de la categoría cognitiva de clase social, a la pregunta ¿qué tendría que pasar para que no hubiera pobres?, varios de los niños contestaron sin parpadear que habría que matarlos a todos. La etiqueta de enemigo aleja a quien se le aplica de las cualidades que nos definen como humanos. El enemigo es una no persona, es un despojo humano que se sitúa al nivel de aquellos estímulos que nos provocan repugnancia, ira o asco. Y esa es la base del proceso de deshumanización e infrahumanización que con tanto interés y con tanta calidad han estudiado autores importantes en la psicología social como Nick Haslam y Jack Phillips Leyens, junto con algunos de nuestros colegas de la Universidad de La Laguna. Por tanto, la relación odio-enemigo-deshumanización no ofrece excesivas dificultades e incluso Lewin aventuró la hipótesis de que pudiera haber un odio dirigido hacia el interior del propio grupo. Él lo ejemplificaba en los judíos, pero dejaba la puerta abierta para la existencia de un autoodio entre los miembros de cualquiera de los grupos, fundamentalmente quizá entre los grupos más socialmente menos valorados en el marco de los contextos social. Muy bien, y al hilo del ejemplo que acabo de poner de esa experiencia de Martín Baró con los niños estadounidenses, yo me he tropezado muchas veces en los estudios de odio con el estudio de casos, ¿no? Casos muy concretos de situaciones de odio. Yo me pregunto, ¿qué piensa usted acerca de la utilización de estos casos muy, muy concretos, ¿no? Donde se describe con mucho detalle la conducta de odio de una persona determinada? ¿Hasta qué punto centrarse o poner el foco en estos casos, digamos, únicos, nos permite comprender mejor o, por el contrario, alejarnos de la comprensión de lo que es el delito de odio?
En realidad tiene razón el profesor Morales. Es cierto que en muchos casos la literatura especializada se hace mención a casos muy conocidos y difundidos de delitos de odio, y en nuestro recuerdo, en nuestra retina, están grabadas todavía las imágenes de los aviones que se estrellaron el 11 de septiembre, de los trenes de la estación de Atocha, el pánico entre los asistentes al mitin en la isla de Utoya huyendo de la carnicería que provocó aquel Andrés Breivik, y de las carreras desesperadas de los viandantes en la Rambla de Barcelona el pasado 17 de agosto. Eso es cierto. Estos casos han servido primero para involucrar a los científicos sociales en su estudio y para dar los primeros pasos en su comprensión después, y evidentemente después en el intento de darles una respuesta e incluso de proponer alguna intervención para poder abordar su solución y tal. En este sentido, quizá merezca la pena volver de nuevo a Kurt Lewin. Las cosas que no ocurren de manera frecuente y que por tanto no se dejan clasificar por la semejanza o diferencia unas respecto a otras, no por ello carecen de interés o de importancia o de significado científico. Los casos individuales tienen también importancia. El problema no reside en la alusión o el manejo de estos casos, sino en si esa alusión, si ese manejo, si esa descripción en ese estudio de casos particulares ha sido llevada a cabo siguiendo un método, un estudio de caso, una historia de vida, por ejemplo, y si ese método responde a las exigencias y requisitos del procedimiento científico habitual, ¿no? Yo creo que es ahí donde se puede diferenciar un mero reportaje periodístico de una investigación científica. Pongamos un ejemplo. En el volumen segundo de la psicología de los crímenes de odio que usted ha mencionado en la presentación, una de las autoras y además una de las editoras presenta los datos de una investigación en la que pretende analizar el perfil sociodemográfico de los victimarios de los crímenes de odio. Y de entre los 18 factores de riesgo que maneja, hay 4 que aparecen de una manera especial y estrechamente relacionados con este tipo de comportamiento: la afiliación a una pandilla o un grupo, la historia de violencia previa, el fracaso escolar o laboral y los desajustes en el periodo de crianza. Esa es una perspectiva de análisis de los delitos de odio, pero justamente en este mismo volumen hay otro de los capítulos que resume la historia de vida de una persona, de un personaje, de un muchacho joven, más o menos joven, al que damos el nombre de Ramón, que es un miembro de las autodefensas colombianas, una persona completamente ajena, ¿verdad?, a todos los participantes en el estudio que acabamos de comentar, que sin embargo prácticamente todos y cada uno de los factores de riesgo que acabamos de mencionar en el estudio previamente mencionado aparecen en la historia de vida de Ramón. Por tanto, ahí se unen, en verdad, dos maneras de aproximarse a los estudios de odio que creo que son interesantes desde el punto de vista de la psicología social. De acuerdo. Bueno, y entonces en todo delito de odio encontramos a la víctima y al agresor o victimario, pero sospecho que para comprender adecuadamente su naturaleza habrá que considerar más elementos que estos dos que acabo de mencionar. Claro, sí, sin duda ninguna, y nosotros desde el punto de vista de la psicología social lo sabemos bien, ¿no? Siguiendo y recordando algunos de los supuestos más elementales de la psicología social, cabría insistir en que todos los procesos psicológicos son fruto de la interacción entre la persona y el ambiente, y creo que sigue teniendo vigencia, más plena vigencia, aquella consideración del Lewin de la psicología topológica, que todo evento psicológico depende del estado de la persona y al mismo tiempo del ambiente, aunque su importancia relativa es diferente en diferentes casos, sin duda ninguna. Por tanto, ni la conducta de la persona que la ejecuta, ni la conducta ni la persona que la ejecuta están suspendidas en el vacío, sino insertos siempre dentro de un contexto, formando parte de un escenario, rodeados de un determinado ambiente. Y esto nos lleva a suponer que, aunque víctima y victimario son ciertamente personas distintas, ambas responden a un mismo modelo de sujeto. Ambos son sujetos sociohistóricos, es decir, han llegado a su condición no tanto en razón de rasgos y características personales que los diferencian unos de otros, como en razón de los climas y escenarios sociales en los que se ha desarrollado y ha discurrido su existencia. En el caso de los delitos de odio, cuando hablamos de los victimarios, podríamos volver sobre la investigación que acabamos de mencionar. En esta investigación, la autora analizó 1.725 informes policiales elaborados a lo largo de 3 años en una gran ciudad de Estados Unidos y el historial de 80 personas convictas de crímenes de odio.
Y en esa investigación hay algunos resultados que nos pueden ayudar a responder a la pregunta que tenemos entre manos. Por ejemplo, el 84% en el primer estudio y el 78% en el estudio segundo de los victimarios son hombres con una edad media de 29 años de edad. La raza, la orientación sexual ocupan un lugar muy importante también, la religión exactamente igual, y estos son los tres principales motivos de riesgo y principales motivos de agresión. Y aquí aparecen de una manera nítida, evidentemente, los valores, sobre todo aquellos que atañen a la orientación sexual, a las creencias religiosas, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, en fin, hay muchos otros aspectos que se quedan sin poder mencionarlos ni siquiera. Me preguntaría qué se está haciendo, qué se puede hacer para combatir este tipo de delitos. En las sociedades actuales creo, en primer lugar, que hay una conciencia muy desarrollada y cada vez más insistente en la necesidad de abordar este tipo de delitos de odio. En segundo lugar, creo que debemos recordar que la psicología social, partiendo de las investigaciones probablemente de Sheriff de los finales de los años 40, hemos ido dando pasos paulatinamente para ver maneras de luchar en contra del prejuicio, la discriminación, etcétera, etcétera. La Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa adoptó en el año 2002 una recomendación relativa a las legislaciones nacionales de lucha contra el racismo, en la que se establece que deben tipificarse como delitos penales los comportamientos siguientes cuando se muestren de forma intencionada: la incitación pública a la violencia, el odio, la discriminación; en segundo lugar, las injurias o la difamación pública; en tercer lugar, las amenazas, cuando se dirijan contra una persona o un conjunto de personas en razón de su raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico. Y por otra parte, son muchos los países y los gobiernos que han desarrollado estrategias legales para combatir los delitos de odio. En nuestro país, por ejemplo, se modificó el artículo 510 del Código Penal, en el que se incluyen los delitos de odio, y distintas asociaciones y colectivos llevan tiempo reclamando la aprobación de una ley orgánica integral frente a los delitos de odio. Y la psicología social creo que no ha dejado de trabajar, ¿verdad?, y de proponer medidas, al menos desde aquellas investigaciones pioneras de Sheriff que acabamos de mencionar. Y estas aportaciones han tenido dos principales marcos de referencia, me parece. El primero de ellos ha sido el estudio y el análisis de qué es lo que está en la base de las relaciones intergrupales e intercategoriales, y en este terreno brilla con luz propia la figura de Henry Teifel. Y el segundo de los lineamientos, el segundo de los abordajes, ha tenido una vocación más aplicada, y en este capítulo cabría destacar la recuperación de la hipótesis del contacto de Sheriff, las estrategias sociocognitivas de lucha contra el prejuicio. El prejuicio es un delito de odio, y las conocemos: la individuación, la recategorización, la categorización cruzada, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, recientemente la Junta de Andalucía, asesorada por algunos de nuestros colegas, ha editado un manual antirrumores para intentar desmontar rumores y construir ciudadanía, convivencia, que en último término es la línea, ¿verdad?, que sigue la lucha contra los delitos de odio, en el que se propone una serie de medidas estratégicas para reducir prejuicios contra los migrantes, que responden de manera muy fiel y muy ajustada a la teoría que hemos venido describiendo. Y a mí me parece que resulta especialmente pertinente esta iniciativa por cuanto responde a una realidad social muy concreta y propone vías de intervención respecto a un problema que nos afecta a todos y respecto a un problema en el que estamos todos concernidos, implicados y comprometidos. No se puede luchar en contra de los delitos de odio si no empezamos a luchar contra este tipo de comportamientos en nuestra vida cotidiana. De acuerdo, pues muchísimas gracias, profesor Blanco. Estoy seguro que esto resultará de mucho interés para nuestros oyentes. Muchas gracias a usted, profesor Morales.